Amigos, cordiales saludos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, dentro del programa En Contacto, aquí a través de Mega TV. Hoy vamos a tener como invitado al señor Ítalo Torrese. Él es analista económico. Vamos a conversar con él sobre el escenario actual a nivel de nuestro continente. Vamos a empezar con la crisis en Brasil, que de una u otra forma está poniendo inconvenientes a lo que venía concretándose como una gran unión de países en el Mercosur y que, por ejemplo, buscaban un tratado de libre comercio con la Unión Europea, tratado que viene desde el año 1999 y que pensaban concretarlo ahora en el 2017. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luego de este preámbulo, ¿cuál es su visión al respecto? Bueno, Fernando, muchas gracias por invitarme, gracias por la oportunidad. Bueno, Temer se queda en el gobierno por un ajustado margen. Terminó como carrera de caballos. El final fue de película. Esto perjudica mucho a las aspiraciones que tenía el Mercosur y América Latina de pegarse, arrimarse a lo que es la Unión Europea y beneficiarse del intercambio comercial que podía surgir. Esto es desfavorable porque genera mucha incertidumbre. En este momento los países de América Latina no saben qué es lo que va a votar Brasil, no saben qué es lo que Brasil va a decirle al mundo. Por otro lado, tienen el miedo de lo que pueda hacer Trump. Entonces, Latinoamérica, los países pequeños, llámese Uruguay, Paraguay, miembros del Mercosur, y de América Latina, Bolivia, Ecuador, economías chicas, están un poco a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar con Brasil, qué tanto va a salpicar el escándalo brasileño en las economías nuestras, en América Latina, y vemos que está afectando tanto a políticos que están en actual ejercicio como a personalidades que ya dejaron de estar en el ámbito actual, ¿no? Lo primero, se ha salvado prácticamente del Tribunal Electoral, que hubo una acusación allí, pero hay otros juicios de carácter penal que lo involucran incluso a un asesor de él que había recibido dinero para entregarle al señor Temer de parte de un empresario de las carnes. Todo esto pone precisamente en interrogante el futuro del presidente Michel Temer. Bueno, definitivamente está ahorita caminando sobre hielo. No sabemos en qué momento se resbala o se rompe el hielo que está pisando y sería la segunda crisis institucional que enfrenta Brasil. Creemos que no es bueno. Suponemos que sería mucho mejor que termine su periodo y llegue a convocar elecciones. Esto a los brasileños no los hace muy felices, pero para la institucionalidad yo creo que sería beneficioso, ¿no? Su socio comercial, que viene siendo Argentina, está teniendo problemas, está logrando conseguir dinero del exterior, pero no en la manera en la forma en la que ellos pensaban. Entonces sería un poco riesgoso para la economía latinoamericana que Brasil se termine yendo al barranco. Se habían alineado los astros porque llegó el presidente Temer, un presidente de corte empresarial, lo propio el señor Mauricio Macri, y se decía que esto, aun cuando son países proteccionistas, Argentina y Brasil, pero iba a llevar por buen camino al Mercosur, especialmente en esa búsqueda de la consolidación del tratado, que ya lo tienen otros países de Latinoamérica con la Unión Europea, pero que no lo tiene el bloque del Mercosur, y que no se puede negociar de país a país, porque la Unión Europea negocia con bloques. Bueno, mira, veamos un poquito. La alineación de los astros se había dado porque América Latina ya tenía unas billeteras flacas. Ya la época en la que los commodities costaban mucho, que el precio era alto, ya terminó. Que compraba todo China y la India. Así es, ya terminó. Ya los gobiernos socialistas, los gobiernos que están dados a entregar mucho al pueblo, ya eso terminó. Entonces lo que necesita ahora América Latina es gestores, administradores de los pocos recursos que tenemos. Países que sí supieron administrar ese alto índice de ingresos han podido soportar mejor esta caída. Pero vemos que el caso de Argentina, en el caso de Brasil, son países que sí han estado fuertemente golpeados. El caso de Bolivia, por ejemplo, Bolivia sí supo guardar pan para mayo. Supo estar preparado para la época de las vacas flacas. Perú lo está haciendo bastante bien, Venezuela lo ha hecho pésimo, ¿no? Entonces, ahorita, más que una alineación de los astros, es la necesidad. O sea, no puedo seguir siendo populista, tengo que comenzar a ahorrar, si no mi pueblo se va a morir de hambre. Y lo que va a venir es que me van a sacar del gobierno. Entonces, tengo que comenzar a ahorrar para poder generar una base que me permita a mí comenzar a crear, a hacer obra y a buscar inversiones que vengan desde fuera.
Tiene que haber un ingrediente económico en el manejo, en la administración de los países. En el pasado, especialmente en Argentina, había allí un ingrediente ideológico, el caso de los señores Kirchner, como también ha ocurrido en otros países vinculados al socialismo del siglo XXI. Y ahí es cuando se ve que el desempeño no es posible, factible para el crecimiento. Lo que pasa es que el socialismo del siglo XXI es una corriente de soy socialista porque tengo dinero. No tengo dinero, se me acaba el socialismo, ¿no? Y esto pasó en Ecuador. Ese es un axioma que se cumple. Correcto. Le pasó a los Cuando Castro, tengo ¿no? dinero, soy dadivoso. Cuando no lo tengo, mira, los Castro dejo han de ser estado socialista. 60 años en el poder porque tenían padrinos que iban inyectando dinero a su economía. Ahora que no tienen economía, que no tienen estos padrinos, han volteado y han coqueteado con Estados Unidos, el enemigo número uno, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Después de estar en una época caudillista donde un presidente no duraba, no terminaba su periodo, entra Correa con dinero y dura 10 años. Y lo gracioso es que se acaba de ir y sigue uno de su propia corriente ideológica. Pero ya no hay el dinero. Pero ya no hay el dinero. Entonces ya tiene que ser un gestor. Él ya no puede ser tan populista. Él tiene que comenzar a administrar los pocos recursos que tiene. Lo mismo le está pasando a Macri. Macri, si bien es cierto, cambió totalmente la ideología, es más centrista, pero tiene que cuidar sus recursos. Mira el caso de Uruguay. Uruguay tuvo un presidente que creó un personaje alrededor de su figura. El tipo es una eminencia cuando sale a dar conferencias. Pero Uruguay estaba en crisis. Solo que no se notaba porque te había dinero. Sale el presidente Mujica y viene una crisis muy fuerte, que el nuevo presidente tiene que comenzar a administrar lo poco que dejó para que el país comience a funcionar. El presidente Tabaré Vázquez, que estuvo antes del presidente Mujica y que ahora volvió a dirigir los destinos del país. Así es. Y que no es socialista, es centrista, ¿no? Viene con esta alineación de astros, ¿no? Lo mismo le pasó a Perú, entró un presidente más de centro, ya no está el expresidente Humala, que tenía un discurso más pegado hacia el nuevo socialismo del siglo XXI, solo que le entró tarde. Entonces el discurso ya estuvo fuera de tiempo, ¿no? Ya no había dinero, el mundo estaba cambiando. Pero es parte de un ciclo económico, o sea, esto va a cambiar, va a volver a entrar, el ciclo de los commodities va a volver a subir, va a volver a haber dinero y van a comenzar otra vez los gobiernos populistas a ganar apogeo. ¿Por qué? Porque el niño malo de la película siempre es el que hace los ajustes. El que ajusta y comienza a guardar dinero es el malo. El que gasta es el generoso, el que se preocupa por el pueblo. Lo lógico sería que sean administradores siempre y que hayan políticas de Estado, pero esto de los ciclos económicos, como nos dice el analista Ítalo Torrese, esto vuelve, y si llegan los precios altos del petróleo y los commodities y vuelven a hacer uso del dinero y a malgastar los recursos, pues los países nunca van a lograr el desarrollo necesario. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, dentro del programa En Contacto a través de Mega TV. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Don Pedro, la escritura está notarizada, pero aquí falta la inscripción. No, pues si todo está notarizado, todo está en regla. Don Pedro, sin la inscripción, esta no es su casa. Una notarización no garantiza que la casa sea realmente tuya. Por eso, la inscripción de tu casa debes hacerla aquí, en el registro de la propiedad municipal de Guayaquil, donde todos los trámites son sencillos, rápidos, económicos y seguros, y te damos todas las facilidades de pago que necesitas. Listo, don Pedro. Todo en regla. Ahora esta casa sí es su casa. Vamos a hacer negocio. ¿Por qué esperar un avión para poder volar? ¿Por qué esperar una fiesta para poder bailar? ¿Por qué esperar un concierto para poder tocar?
¿Por qué ir al banco si puedo realizar todo desde mi celular? ¿Por qué hacer filas si puedo abrir mi cuenta con Smart Pacífico, la primera aplicación bancaria pensada para jóvenes? Descárgala en App Store y Google Play y solicita tu cuenta, sin filas, sin trámites, sin depósito inicial. Smart Pacífico, una forma diferente de hacer las cosas. Un nuevo producto de la nueva banca digital del Banco del Pacífico. Tu banco. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Dentro del programa En Contacto estamos dialogando con el analista económico Ítalo Torrese. Hay países que han aplicado políticas de Estado, por ejemplo Perú, Chile, Colombia también lo ha hecho, y por eso son países más destacados que otros de Latinoamérica. ¿Es lo recomendable para un analista económico que maneje inversiones a través, por ejemplo, de la empresa que usted dirige en la ciudad de Miami? Bueno, mira, para un empresario lo que busca es instituciones fuertes, para que no ocurra lo que pasa en Brasil, en Argentina, de que el gobierno cambia y cambia también la ideología, es porque no hay una institución que se sobreponga al presidente. Por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos entró el presidente Donald Trump con una ideología totalmente distinta, con unos argumentos totalmente diferentes. Sin embargo, no ha podido hacer los cambios que él propone porque las instituciones no se lo permiten en tanto no sean viables para la población. Entonces, países como los de Colombia, México, Chile, Perú, están tratando de fortalecer sus instituciones de tal manera de impedir de que entre un presidente con ideas totalmente incendiarias y cambie la temperatura de la economía. Es lo que podría pasar en Chile también. Hay elecciones el próximo año. El señor Sebastián Piñera, expresidente, opta nuevamente por la presidencia y tiene grandes oportunidades. Se le ve con grandes oportunidades. Yo no creo que él sea incendiario. Yo creo que él más va por el lado centrista, por el lado empresario, porque además es un empresario. Entonces lo que va a buscar es facilitar la posibilidad de que Chile se aumente su participación de exportaciones y mejore su intercambio comercial con el resto del mundo. En el caso de Colombia, ¿podría haber algún giro, una continuidad quizá con Vargas Lleras del presidente Santos o el candidato de Centro Democrático del expresidente Uribe tendrá fuerza? Yo creo que Colombia va a seguir por la misma línea. El problema de Colombia fue en un momento la violencia. Ahora están hablando que ya el enemigo número uno de Colombia no es la violencia, es la pobreza. Entonces, si queremos combatir la pobreza, tenemos que fortalecer instituciones y fomentar la inversión extranjera. Es importante el desplazamiento que hacen los presidentes, por supuesto que ven en la apertura una posibilidad. El presidente Pedro Pablo Kuczynski vino a los Estados Unidos, está en España, se está desplazando en la búsqueda, como él ha dicho, de inversión. Él en China dijo, no quiero préstamos, quiero inversión. Correcto, lo que el presidente Kuczynski está buscando es generar confianza. Y esa es la única manera de atraer al inversionista extranjero. Si tú pides un préstamo, generas una obligación. Si tú, especialmente con China, que además hay intereses sumamente elevados y son ellos quienes quieren construir y enviar toda la tecnología. Así es, pero invierte, no me prestes el dinero. Invierte porque te ofrezco institucionalidad, te ofrezco garantías, te ofrezco un mercado, te ofrezco un potencial de crecimiento. Por ejemplo, si regresamos al Caribe, yo quiero invertir en Cuba. ¿Por qué mucha gente no invierte en Cuba? Porque no hay institucionalidad. Tú puedes meter mucho dinero, pero si el gobierno dice no quiero que trabajes más, te quita todo, puedes perderlo todo y puedes perderlo todo. Como puede ser que no pase y que ganes mucho dinero, pero el riesgo es muy alto por falta de institucionalidad. En el caso del Ecuador tendría que dar muestras el nuevo gobierno precisamente de confianza para poder entusiasmar a esos inversionistas. Y yo creo que lo va a hacer porque creo que el nuevo presidente tiene que ir comenzando a girar un poquito y dejar el discurso socialista del siglo XXI porque lo está aislando. Lo está aislando y estamos viendo de que por ahora no es negocio. O sea, no es un buen negocio hablar del socialismo del siglo XXI. Capaz que de acá a 4 años lo sea nuevamente, pero por ahora no lo es. Vale la pena hablar de Venezuela. En la media sobre el crecimiento, siempre por lo que vive Venezuela, baja el nivel. Por ejemplo, se habla de que para el 2017 a nivel mundial se programaría y en la región un crecimiento del 2.7, pero por supuesto Venezuela pues decrece, otros países también. Bueno, el tema de Venezuela es un tema complicado porque yo lo sacaría de cualquier estadística y yo creo que hay que tomar alguna acción para ayudar a Venezuela a que salga de
ni siquiera puedo decir que es un estancamiento, no está en un proceso de caída libre. La gente se está muriendo de hambre. Una inflación cercana al 1000%. Pero esa es la inflación que al final terminan siendo números. Lo que pasa es un drama. Hay un drama ahí y nadie puede hacer empresa, nadie puede invertir en un país donde no hay seguridad, donde no hay instituciones, donde no hay capacidad de consumo. Tenemos que hacer un segundo corte comercial. Estamos dialogando con el economista Ítalo Torrese. Él es analista económico. Estamos realizando este programa en los estudios de Tower & Tower en Miami, Florida, en el espacio Fernando Aguayo, América. Retornamos. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Don Pedro, la escritura está notarizada, pero aquí falta la inscripción. No, pues si todo está notarizado, todo está en regla. Don Pedro, sin la inscripción, esta no es su casa. Una notarización no garantiza que la casa sea realmente tuya. Por eso, la inscripción de tu casa debes hacerla aquí, en el registro de la propiedad municipal de Guayaquil, donde todos los trámites son sencillos, rápidos, económicos y seguros, y te damos todas las facilidades de pago que necesitas. Listo, don Pedro. Todo en regla. Ahora esta casa sí es su casa. Vamos a hacer negocio. ¿Por qué esperar un avión para poder volar? ¿Por qué esperar una fiesta para poder bailar? ¿Por qué esperar un concierto para poder tocar? ¿Por qué ir al banco si puedo realizar todo desde mi celular? ¿Por qué hacer filas si puedo abrir mi cuenta con Smart Pacífico, la primera aplicación bancaria pensada para jóvenes? Descárgala en App Store y Google Play y solicita tu cuenta, sin filas, sin trámites, sin depósito inicial. Smart Pacífico, una forma diferente de hacer las cosas. Un nuevo producto de la nueva banca digital del Banco del Pacífico. Tu banco. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Amigos, entramos al último bloque del espacio Fernando Aguayo, América. Estamos dialogando con el economista Ítalo Torrese, analista económico. El señor Raúl Castro ha dicho que prácticamente va a dejar el próximo año la presidencia de Cuba, pero se sabe que va a seguir como secretario del partido. ¿Eso puede llevar a que continúe la situación tal como está o puede haber alguna apertura a futuro, por lo que usted señala, que requieren dinero y necesitan, por ejemplo, de inversión también internacional, generando alguna confianza, por supuesto, de lo contrario no lo van a lograr? Mira, actualmente hay países que están dispuestos a invertir en Cuba, no Estados Unidos, no el eje de acá de América, pero sí países europeos que están dispuestos a invertir con esta escasa institucionalidad. Y países, llámese... España lo ha hecho, España, ¿no? A través del tiempo en el turismo. Holanda, China. China está invirtiendo muchísimo dinero. Entonces, Rusia. Entonces, hay países. Yo dudo mucho que Raúl Castro vaya a dejar el gobierno el próximo año, pero sí puede hacer lo mismo que hacía Fidel, convocar elecciones, él es el único candidato y vuelve a salir elegido él. Si fuera el caso que no sale él y sale alguno de su entorno, la política va a ser la misma, buscar una apertura, pero muy lenta, muy despacio. Ellos tienen que asegurar su bienestar como cadena política cubana que ha estado al mando del país, tienen que asegurar su bienestar. O sea, no pueden soltar el poder y que después el pueblo cubano se les vaya encima. Tienen que garantizar un bienestar
por el resto de vida que les quedan a estas personas, ¿no? Por sobre todo la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión y de emprendimiento, que es lo que se busca para que se consolide la riqueza en un país. Correcto, correcto. Cuba necesita eso, Cuba necesita institucionalidad para poder alcanzar libertad de emprendimiento, libertad de expresión y poder generar empresa, ¿no? Poder hacer que los pequeños startups que hay allá en Cuba comiencen a generar riqueza, a aumentar el valor y mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. ¿Cuál es su expectativa frente a lo que vive la isla y la relación que trató de implementar el presidente Barack Obama? Bueno, tocamos otra vez. Hay un tema institucional. Que el presidente Trump quiera retroceder va a ser difícil. Pero lo que yo sí creo es que el presidente Trump no va a poder, no tiene ganas de avanzar. O lo va a estancar o va a tratar de jalar todo lo que se ha logrado para atrás. Pero creo que, como lo dije alguna vez en un programa de televisión, ya esto no tiene retorno. Ya lo que se ha avanzado ya no tiene retorno. Ya en Cuba se ha generado toda una expectativa, en Cuba hay más conocimiento, en Cuba hay un deseo de ver qué hay fuera de la isla, algo que no había hace 5 años. Ya el presidente Castro está suavemente comenzando a soltar la economía, está poniendo dinero en manos del pueblo, entonces ya es difícil de que una vez que lo tienes se lo quites. Usted hace un momento dijo que obviamente como economistas saben que hay ciclos económicos. Esto implica que podemos volver a tener precios altos de las materias primas. Lo firmo. No pienso, pero precisamente es cuando hay que hablar mucho de esto. ¿Por qué? Porque cuidado, volvemos a cometer los errores. Nos gastamos la plata en la época de vacas gordas y en la época de vacas flacas lo que hacemos es pedir préstamos al 8, al 9, al 10%. Lo que pasa es que, mira, va a pasar. Pensemos un poquito históricamente. Latinoamérica es una economía o es una república joven. Tiene apenas 200 años. Entonces está empezando a aprender a gobernarse, está empezando a crear instituciones, está empezando a valorar cosas que antes no, antes lo que importaba era tener poder político y punto, ¿no? Si repasamos la historia de todos los países, han tenido sus épocas en las que han podido ser grandes potencias mundiales, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, con la misma riqueza que tenía en los años 30, 40. Te hablo desde el guano, que es abono claro, que tuvo Perú, el cobre que tuvo Chile, el cobre que tuvo Bolivia, el petróleo que tiene Venezuela y Ecuador. O sea, hay demasiado potencial en Sudamérica para que esos 10 países que conforman América Latina estén en el grupo de las primeras economías del mundo. Sin embargo, es un tema. Soy caudillista, quiero concentrar el poder, no hay instituciones que me frenen, por lo tanto lo que yo digo se hace. Y por otro lado, mi pueblo no está preparado. Entonces es muy fácil mantenerlos contentos con poco. Es un caldo de cultivo para todo esto, para la demagogia, y por otro lado, esa distorsión. Vemos a mandatarios que llegan y lo primero que hacen es aplicar políticas demagógicas, por supuesto, pensando en los siguientes 4 años, no en los primeros 4 años o 5 años, según lo establece tal o cual constitución. Eso se tiene que terminar. Si alguien llega a la presidencia es para ejercer la gerencia de ese país desde el primer minuto hasta el último minuto, pero no pensar en los próximos 4 o 5 años. Ese es el pensamiento de un caudillo. Yo soy el elegido, Dios me ha escogido a mí y soy el único de los 30 millones de habitantes de este país capaz de llevar al país adelante. Y eso es un tema de egos impresionante. Pero ellos no son los únicos. De hecho, ellos necesitan todo un equipo técnico atrás que son los que los van a guiar al presidente en la toma de decisiones para sacar el país adelante. ¿Qué se puede hacer para prohibir, por ejemplo, ese tipo de actitudes de quienes excepcionalmente llegan a través de las elecciones democráticamente a gobernar un país? Lo que a mí me gustaría es fortalecer instituciones. Sin embargo... Que impidan esas actitudes. Correcto. Sin embargo, ¿quiénes ponen las leyes? Los parlamentarios. Entonces, al final ponemos al gato de despensero, ¿no? Es juez y parte. Entonces yo no me voy a prohibir a mí mismo si lo que quiero es atornillarme en la silla de congresista toda la vida. Porque hay países donde ser alcalde o ser congresista es un negocio eterno, ¿no? Hay alcaldes que están sentados en la silla de la alcaldía 15, 20 años, congresistas que han crecido, han madurado y han envejecido como congresistas y nunca han propuesto nada. Entonces es muy difícil
cuando ellos son los que tienen que decir un mea culpa y decir, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no me voy a reelegir más y voy a buscar gente proba y capaz de sacar el país adelante. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de la economía de los Estados Unidos con las decisiones que toma el señor Donald Trump? Para empezar, hay que decir que en estos meses, por ejemplo, se redujo la desocupación, que fue un ofrecimiento. No sé si es una coincidencia, cuando todo esto siempre es a través de gestión. ¿Qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos? La revisión del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, ya no, como dijo él, salirse del tratado, sino revisarlo. ¿Cuál es la visión desde el analista económico? Yo creo que la economía americana va a seguir creciendo. Es un país que es el motor del mundo. Si no es porque produce, es porque compra insumos, porque los consume. O sea, entiéndase que aquí la capacidad de consumo es muy alta, es una de las más altas del mundo. El tamaño del país también ayuda. Entonces yo creo que va a seguir creciendo. Hay un déficit comercial, pero eso no importa, porque hay países en donde se dice es malo importar. Correcto. Pero sabemos que es importante exportar e importar. Es que tienes que tener un balance, ¿no? Todos los extremos son malos. Yo creo que sería idóneo tener una balanza comercial equilibrada, ¿no? Lo que habla Trump de revisar o salirse de los tratados de libre comercio es un poco populista. Lo que en realidad está tratando de decir es voy a revisarlo, ¿no? Y me parece bien que se revisen porque el tratado de NAFTA que tiene con Canadá y México ya tiene más de 20 años. Entonces está un poco desactualizado. Si te pones a revisarlo, no considera todo lo que es comercio electrónico. O sea, yo creo que vale la pena revisarlo, ¿no? Hay que legislar porque el comercio electrónico es nuevo. Es algo que no estaba legislado en su momento. Entonces creo que es inteligente, ¿no? Y él lo ha utilizado para servir como un tema populista, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, lo del muro, ¿no? Va a quedar en el papel, es muy poco probable que el muro se construya, ¿no? ¿Cree que va a tener una visión diferente hacia América Latina? Porque recibió en los primeros meses al presidente Mauricio Macri, recibió al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, al presidente Santos, viene a Miami en estos días, ha venido varias veces. ¿Cree usted que va a haber un trabajo diferente a los presidentes anteriores? Yo creo que no. Él es empresario, vamos a decir. Él es empresario que se ha sentado en la silla presidencial y está tratando de manejar al país como si fuera una empresa. Y se está dando ciertos encontronazos, porque no funciona así, ¿no? Gerenciar una empresa es diferente a gerenciar un país. Creo que a América Latina le interesa, pero ya la tiene casi controlada, ¿no? Aventando poquito, América Latina la tiene contento. Hay una piedra en el zapato que puede terminar siendo Venezuela, pero ya anunció que va a tomar ciertas medidas y básicamente es en restringir sus compras con petróleo, ¿no? Creo que él está mucho más enfocado en... ¿No le afecta a los Estados Unidos dejar de comprar a Venezuela como lo hace comprar petróleo desde hace muchos años? Estados Unidos es producto de petróleo. Lo que tiene que hacer es destapar un pozo y comenzar a sacar. Porque en el pasado Chávez pensaba que Estados Unidos dependía del petróleo de Venezuela y se sabía que apenas en el consumo no llegaba ni al 8%. Eso es populismo, de lo que importa a Estados Unidos. Chávez insultaba a Estados Unidos, pero la mayoría de estaciones de gasolina en Miami eran venezolanas. O sea, es un poco, por un lado te pego y por el otro te hago cariño, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está muy enfocado, le interesa más Europa, le interesa más Asia, el Medio Oriente, donde sí él está peleando por tener un control de esa zona, ¿no? Muy bien, le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros en este espacio Fernando Aguayo América. El economista Ítalo Torrese nos ha dado una visión sobre lo que ocurre en materia económica dentro del contexto político en América Latina y en los Estados Unidos. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo América.